¿Listo? Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a presentar un tema muy innovador e importante, controversial, de moda, no muy legislado todavía. Por Alejandra, bienvenida Ale. Gracias. A tu casa. Voy a hacer una pequeña reseña de Alejandra para luego poder ya pasar a materia. Alejandra Mayela Garza Domínguez es socia directora de Hoyos Colofón, abogada egresada del TEC de Monterrey, con maestría en Derecho por el EGAP. Formó parte como abogada de la Dirección Jurídica del Tecnológico de Monterrey desde el año 2001 hasta el 2010, específicamente en las áreas de propiedad intelectual, corporativo y contratos. Fue regidora del municipio de San Pedro durante el trienio 2009-2012, fungiendo además como coordinadora de regidores. Actualmente es socia directora de Hoyos Colofón, despacho especializado en propiedad intelectual. Es miembro y participa activamente en asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con propiedad intelectual, tales como la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, Asociación Internacional para la Protección a la Propiedad Intelectual, Barra Mexicana de Abogados, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, International Trademark Association, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, entre otras. Actualmente es coordinadora del Comité Norte de la AMPI, así como coordinadora del Comité de Propiedad Intelectual, tanto de la Barra Mexicana de Abogados Nuevo León como de la NADE Nuevo León. En el área académica es catedrática en el Tecnológico de Monterrey, así como en posgrado de la Universidad Modelo. Ha impartido cursos y talleres en materia de propiedad intelectual, derecho corporativo y regulatorio a nivel nacional e internacional. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, como solo ahorita estaba comentando, es un tema controversial. De hecho, antes de empezar la plática, estábamos en una plática en corto y todavía no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué derechos emergen pues de la inteligencia artificial? Creo que antes de empezar a hablar de inteligencia artificial, vamos back to basics, vamos a lo básico, ¿no? Propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor. En la propiedad industrial vamos a ver el tema de las invenciones, por ejemplo, donde tiene que haber un inventor y un titular de derechos. No necesariamente el inventor siempre es el titular de los derechos para explotar esa invención. Normalmente, por ejemplo, cuando son investigadores de alguna universidad o cuando trabajas en una empresa, pues la titularidad corresponde a tu empleador, ¿sí? A ti te reconocen como inventor, pero finalmente la explotación de esa invención corresponde a tu empleador. En el caso de derechos de autor, que es donde más se pudiera dirigir la inteligencia artificial, ahorita les explico por qué. Toda obra, toda creación artística o literaria tiene un autor y tiene un titular de derechos patrimoniales. Igual que en las invenciones, nada más de que aquí se llama autor. Volvamos al punto. No necesariamente el autor es el titular de los derechos patrimoniales. El autor es el titular de los derechos morales, que es el derecho de paternidad, que se le reconozca que fui yo quien lo escribió, que me puedo poner a modificarlo. Son cuestiones más que todo relacionadas con la reputación del autor. Los derechos patrimoniales son los de explotación y uso. Si se crea una obra por encargo, por ejemplo, una fotografía, contratas a un fotógrafo para que te tome fotos. Perdón. Un fotógrafo para que te tome unas fotos artísticas, por ejemplo. ¿De quién son las fotos? Pues el fotógrafo es quien tomó la foto, pero quien tiene la autoridad, pues, la titularidad de explotar, de publicarlas o de venderlas o cualquier cuestión que tenga que ver con el uso, utilización y explotación, pues es de quien pagó esa encomienda, ¿ok? Aquí aplica el que paga manda, digámoslo de esa forma. Si nos vamos ahora con la inteligencia artificial, empezó esto ya hace varios años, desde un Alexa, es parte de una inteligencia artificial. Los Siri, bueno, todos los nombres de todas las Alexas, las que se derivaron de Alexas y Siri. Pero aquí la pregunta principal, al menos
en propiedad intelectual es ¿quién es el dueño de una obra generada por inteligencia artificial? Les voy a adelantar la conclusión del día de hoy. No sabemos. No sabemos porque todavía, si nos vamos a la legislación mexicana, desafortunadamente, sobre todo en derechos de autor, México está muy, muy, muy atrasado en ese sentido. En cuanto a propiedad industrial, por ejemplo, en el 2020 salió una nueva ley, ya que se asemeja un poquito más a las legislaciones extranjeras. Perdón. ¿Me estás grabando? Perdón. Se me fue la idea. En 2020 salió la legislación Gracias. que ya se parece más a la... Ya ves, lo que provocas. Perdón. Gracias. Entonces, esta legislación está basada en muchos aspectos en legislaciones internacionales. Ya tenemos la declaración de uso, ya tenemos, por ejemplo, también las nulidades, caducidades parciales, cuestiones que no estaban reguladas. La Ley Federal del Derecho de Autor, desafortunadamente, no ha tenido realmente una reforma sustancial para ir a la velocidad que está yendo ahorita, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? En México, y es donde les voy a hablar al día de hoy, cómo están las situaciones, cómo es la situación. En México, me voy a regresar un poquito. ¿Qué es la inteligencia artificial? Alguien de los que está aquí, ¿qué es inteligencia artificial? No me digan Alexa, no me digan nada de los ejemplos. Díganme qué es inteligencia artificial. Pues es como un sistema de algoritmos que genera respuestas con base en la información que el mismo creador o programador le brinda, ¿no? O sea que es algo también que creo que le llamaban el entrenamiento de la inteligencia artificial. O sea, darle toda esa información o el acceso a esa información y generar ciertos algoritmos para que generen una respuesta A las preguntas que se hagan. A las preguntas que les hagan. Correcto. ¿Es un sistema o es una máquina que imita la inteligencia humana? De ahí viene la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Sistema o máquina? ¿Cómo se protege un sistema? Un software. Derecho de autor. Derechos de autor. En primera instancia. Patente, la ley dice que no se puede, pero si le encuentras el cómo, sí hay forma de proteger un programa de cómputo a través de una patente. Sin embargo, una patente se tarda al menos 5 años y me estoy viendo muy benévola. Ya en 5 años esa tecnología es completamente obsoleta. Sí. Los derechos de autor, ¿qué es lo que proteges? El código fuente. ¿Qué es esto? Las instrucciones. Si nosotros leemos, nosotros como abogados, leemos un código fuente, no le vamos a entender absolutamente nada. Son puras instrucciones que solamente un programador va a saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que se protege ahí? ¿La funcionalidad? No. La forma de expresión. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de cómputo, tengo mis instrucciones y lo ingreso ante el indautor para su protección. Tiene la funcionalidad de, no sé, Alexa, vamos a suponer que yo inventé Alexa. Y Sol después inventa Siri. ¿Tengo yo derecho sobre Sol? Depende. ¿De qué? ¿Depende de qué? Del programa que genera uno y el otro. La diferencia es la forma de expresión, no la funcionalidad. Siri y Alexa hacen lo mismo. Bueno, Sí, sí. o sea, entiéndame en términos generales, ¿verdad? Hacen lo mismo. Pero la forma de expresión de las instrucciones que Sol tiene para Siri y que yo tengo para Alexa es distinta. Por consiguiente, es una obra original y lo mío es una obra original. Porque lo que se protege es la forma de expresión. Se equipara a una obra literaria. ¿Ok? Que la obra literaria, pues es la forma de expresión de un poema, de una canción, de lo que sea, ¿no? Escrito, que puede ser del mismo tema, pero ajá, cada uno lo expresa de una forma distinta. Diferente. Hay canciones, por ejemplo, que se llaman igual, El amor de mi vida, hay como 5 canciones que se llaman igual, pero todos tienen una letra distinta, porque hablan de lo mismo, pero la forma de expresión es distinta. Lo mismo sucede con los programas de cómputo, con los softwares. Ahora, volvemos, una máquina que imite la inteligencia humana.
¿Cómo se protegen las máquinas? Así a bote pronto. Actividad Industrial. Patente o modelo de utilidad según sea el caso, correcto. Vamos a agarrarlo como una invención para no entrar en específicos, como una invención. Nuevamente, en esta invención, es difícil, por ejemplo, que la inteligencia artificial pueda entrar como patente. Porque para que tú puedas obtener un certificado o un título de patente, tienes que tener 3 condiciones: novedad, actividad inventiva y actividad comercial, o sea, explotación comercial o industrial. La explotación comercial o industrial, palomita, siempre. La novedad y la actividad inventiva es el tema. Porque si yo inventé Alexa y luego Sol viene con Siri, ¿dónde es la actividad inventiva? Ya existía, ya hay un antecedente de Alexa, a diferencia de los copyrights, de los derechos de autor. ¿Sí? Aparte, vuelvo al punto, el tiempo de protección es infinito. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacen entonces las empresas de tecnología? ¿Protegen o no protegen? Las dos. Más vale tenerlo en trámite a no tenerlo. ¿Sí? Y copyright también otro tema importante. Derechos de autor, la vigencia es de 100 años después de la muerte del autor. 100 años después de la muerte del autor. Las patentes son 20 años contados a partir del nacimiento. Entonces también el monopolio en el buen sentido, que es lo que permite nuestra Constitución, en cuanto a invenciones y obras artísticas, está muy limitado. Y para que tú puedas oponerte a que Sol saque Siri, yo ya tengo que tener la patente otorgada. No jala la expectativa de derecho. Tengo que tener ya el derecho otorgado. A diferencia de derechos de autor. A diferencia de derechos de autor, porque en derechos de autor, según el convenio de Berna, señala que al momento en que una obra es puesta en un medio tangible, ya está protegida. No tienes que ir al indautor para que tu obra esté protegida. Al momento que tú la pones en un medio tangible, ya está protegida. ¿Para qué sirve el indautor? Pues es mejor tener el papelito, ¿verdad? Así de simple. Es algo rápido, no es costoso, mejor vamos a tenerlo. Entonces, bueno, ya que tenemos lo básico, pues, de propiedad intelectual, ahora sí vamos a aplicar la inteligencia artificial a la legislación mexicana. La Ley Federal del Derecho de Autor señala que una obra es creada por un autor. Un autor, después lo define en la misma ley, que es la persona física. ¿Qué es la persona física? ¿Qué es persona física? El individuo. El individuo. Nos vamos al Código Civil, habla de aquel que tiene capacidad, capacidad de goce, que se crea al momento del nacimiento y termina al momento de la muerte, y también tiene derechos ya en la concepción. Entonces, ¿la inteligencia artificial es una persona física? ¿A nuestra legislación? No. ¿Ok? Si comparamos legislaciones, por ejemplo, en el convenio de Berna, legislación mexicana, España hasta hace unos días que ahorita comentamos ese tema, Estados Unidos, todas hablan de que un copyright o una obra es creada por un autor. Por una persona física. O una persona física, una persona natural. ¿Ok? Entonces, si yo le encomiendo a una inteligencia artificial, y ojo, estoy hablando solamente de la legislación mexicana al día de hoy. Si yo le encomiendo a una inteligencia artificial, hazme una pintura, hazme un cuadro, una obra, pues, pictórica. ¿De quién va a ser? ¿La inteligencia artificial? Después de lo que les acabo de decir. No. ¿Mía? No. Los criterios al día de hoy a nivel internacional, criterios, insisto, o sea, son puntos de vista, estoy hablando de criterios, no de jurisprudencias, no de legislación, criterios. Es que el titular de los derechos de la obra que se crea a través de una inteligencia artificial corresponden a las personas que estuvieron detrás de la creación de esa inteligencia artificial. Porque gracias a esas personas es que la inteligencia artificial
tiene las instrucciones, el feed de poder generar algo. Ahorita estábamos comentando, Ricardo, por eso, pero es que a ver, pero también la inteligencia artificial está sacando información de varios puntos. Ricardo no se ve, es uno de los asistentes aquí, perdón, porque van a decir, ¿y quién es Ricardo, su amigo imaginario? No, aquí está. Pues es que también la inteligencia artificial saca información de varios lados, entonces no necesariamente es de quien creó la inteligencia artificial, porque está sacando info de otros lados. ¿De acuerdo? Al día de hoy no existe ni siquiera una parte que, porque puede ser creada a través de ChatGPT, avalado por o desarrollado por fulanito de tal o por tal empresa. No dice nada de eso. ¿Cuál es el peligro? Bueno, hay muchos peligros. Primero se me ocurre el Terminator. Eso sí me da pavor a mí, que eventualmente las máquinas nos empiecen a ganar a nosotros. Pero bueno, ¿cuáles son los peligros ahorita de tanta inteligencia artificial? O sea, de tanto desarrollo. No tenemos una legislación, ni en México ni en el mundo. Han habido chispitas de la Unión Europea. Ahorita me estaba comentando Sol que hace 2 semanas ya está en camino de, en efecto, van a empezar ya ahora sí las mesas de trabajo para ya tener el documento final de una legislación, la ley de inteligencia artificial de la Comunidad Europea. Así es como al menos al día de hoy se llama. Estados Unidos sigue sin poderla sacar. Estados Unidos sigue sin poderla y en Estados Unidos sigue siendo el mismo criterio que México. El autor es el que está detrás de la inteligencia artificial. En Australia hubo un tema. Una persona, que no me acuerdo cómo se llama honestamente, creó una inteligencia artificial que se llamaba Davius. Bueno, que se llama Davius. Al momento en que, bueno, registra esa inteligencia artificial, él es el titular y es el autor, es el creador, ¿ok? Pero entonces Davius crea un software, algo por el estilo. Al momento en que ingresa la solicitud ante la oficina australiana, pone a Davius como autor y él se pone como titular de derechos patrimoniales, la persona que creó a Davius. Primera instancia le dijeron, no, para atrás, Davius no puede ser un autor, es una inteligencia artificial. Se fue a pelear a la corte y la corte decidió sí. Es el primer caso en el cual se le otorgó el reconocimiento como autor a Davius. A una persona no física. No física de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, en este caso, todo quedaba en familia, porque finalmente el que creó a Davius era el titular de los derechos patrimoniales de la obra que creó Davius. Digamos que era un circulito, se cerraba el círculo perfectamente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una persona distinta? ¿Lo hubiera realmente otorgado la Corte Australiana? La verdad es que no creo. O sea, no, yo no lo veo, no le veo por dónde. Hay otra inteligencia artificial, Sofía. La monita que se parece a Audrey Hepburn. No está basada en su fisionomía. Se le otorgó la ciudadanía saudí. Porque, bueno, pobrecita Sofía, ¿verdad? No tiene de dónde ser. Mi pregunta es la siguiente. ¿Que la ciudadanía no implica derechos y obligaciones como ciudadano? ¿Cuáles van a ser sus obligaciones? O sea, está bien que queremos innovar, bruto, qué bueno, pero no se trata solamente de lanzar las ideas, ¿verdad? Y hacerlas, o sea, hay que aterrizarlas. Entonces, tengo entendido, no me crean mucho, pero tengo entendido que para que tú, como mujer con ciudadanía saudí, para que salgas del país, tienes que ir acompañada de familiar. Hombre, pobre cabecita, no va a poder viajar por el mundo porque no tiene familiares. Se tiene que poner la de esta, o sea, ¿cuáles son sus obligaciones como ciudadana? Me explico. Entonces, como que queremos dar el paso, pero finalmente no podemos terminar la edad porque no tenemos las bases, así decirlo. No tenemos las bases para poder dar ese pasito. ¿Hacia dónde va esto? A reconocer la inteligencia artificial, en efecto, pero creo que tiene que haber un subautor, digámoslo de esa forma. No le podemos dar todos los derechos y obligaciones de un autor, porque no es persona física. Y estamos quitándole también
Ojo, este es un punto muy importante y no tiene nada que ver con derecho. Tiene que ver con el ambiente de los inventores y de los artistas. Les vamos a estar quitando la innovación, la creación, porque, que al cabo ya lo hace la inteligencia artificial. Parte del artículo 28 de la Constitución que permite que la propiedad intelectual como excepción sea un monopolio es precisamente para incentivar la creatividad, para incentivar la innovación. Si ya se lo estamos dando a una máquina, entonces, ¿dónde está mi incentivo? ¿Sí? Si nos vamos también, vamos a algo más, práctico. En nuestros tiempos, bueno, en los tiempos de Sol, Hace bien poquito. hace bien poquito, me cuenta que parte cuando ella estudió la carrera de McKinsey, nada más, existía algo que se llamaba el Rincón del Vago. No sé si les suena. Sí. Bueno, el Rincón del Vago era una página en la que tú podías recurrir cuando tenías que hacer una tarea o algo y buscabas, ¿verdad? A ver qué, el tema y de ahí. De ahí sacó la ministra. No, porque era trabajar. Era buscar algo. Entonces. Perdón. Digamos que podía ser una fuente de información. Desafortunadamente, muchos de nuestros compañeros no volteé a ver a Ricky nomás porque no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo también. Yo la conocía, pero no la usaba. La escuché por ahí. Muchos de mis compañeros lo que hacían era sacar tal cual las tareas de ahí. Así, tal cual el copy-paste, el famoso copy-paste. Hasta que los maestros se empezaron a dar cuenta. Ahorita ustedes pónganle al ChatGPT, hazme un ensayo de esto y te lo va a hacer. Divino. Nuevo. O sea, no uno que ya existe, uno que ya te lo existe. arroje, sino uno nuevo. Nuevo entre comillas, porque Ajá, otra vez viene ¿De dónde sacó toda la de varios información de lugares, todos lados? pero al claro. final del día no hay igual. Un parafraseo, si quieres llamar, o una compilación de información, Exacto. lo que hace el ChatGPT. Es una compilación de información. Ahora, contestar un correo electrónico. La vez pasada estaba una amiga mía y me dice, oye, no, es que tengo que contestar un correo, pero no quiero verme tan dura, pero quiero que entienda mi punto. Y dice otra, ChatGPT, pon el correo que te lo conteste, y lo contestó. ¿Qué está haciendo el ChatGPT? Digo, en nuestros tiempos mínimo teníamos que buscar una página y leerle y sacarle ahí el parafraseo del Rincón del Vago. Ahorita, no. También una consecuencia negativa, creo yo, que de tanta inteligencia artificial y tanto alcance a la información sin esfuerzo, es la flojera mental. Todo está en Internet. Todo. Es una diferencia enorme buscar la información en una biblioteca, sacar el libro, sentarte, leerlo, búscale, a ir a Internet. ¿Qué significa autor? No, a ver, o sea, antes, ¿dónde está? En la Ley Federal de Derecho de Autor. Ok, déjame buscar la Ley Federal de Derecho de Autor, déjame buscar autor. No, ahorita ya trabaja. Imagínense ahora con la inteligencia artificial. Entonces, es un arma de doble filo, es una herramienta divina, la verdad. No es una solución de vida para que dejemos de pensar, para que dejemos de hacer. Pero desafortunadamente, ¿hacia dónde vamos todo? Ahorita ya hasta necesito un reloj que me cuente los pasos. Antes era, bueno, me voy a caminar 45 minutos al parque. Estás caminando independientemente de los pasos que hiciste. Ahorita necesito que alguien cuente por mí. Porque se genera una necesidad, que esta sociedad ahorita es generadora de necesidades. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que 10,000 pasos al día son los que tú necesitas para poder vivir más años. Y entonces, como alguien dijo que son 10,000, entonces ahora necesito un reloj que mide cuántos llevo para ver si alcancé los 10,000, para ver si no me voy a morir más joven. Es consumismo, que no estoy en contra, ojo, yo soy de las que Bastante. caigo. Sol conoce una parte de eso. Presta de la mercadotecnia. Soy una fácil en ese sentido. Y sí, no estoy criticando esa parte, solamente, ojo, nos creamos necesidades inexistentes gracias también a todas las facilidades que tenemos con los nuevos sistemas. La inteligencia artificial
Desafortunadamente, creo yo y espero realmente que me equivoque. No creo, pero espero que me equivoque. Va a ser flojera mental en un futuro. Y al cabo ya me lo pueden hacer. Sí. Ya es. Óyele, a ver, retomando. En la parte de la titularidad de los Sí. derechos patrimoniales, ¿hasta qué punto, cuando yo le pido a ChatGPT que me genere una pintura con colores morados y naranjas, ¿no? Generar una obra nueva. ¿En qué momento vamos a llegar al punto en el que para yo poder tener los derechos patrimoniales de explotación de la obra, voy a tener que generar una relación de trabajo para haber sido yo el empleador? Y entonces a partir de esa obra que me hizo ChatGPT, yo poderla vender y tener regalías. O sea, Tendríamos que porque reconocer a la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese como sea, como titular de derechos. y luego habría que ver cómo, si Las cuestiones sigue la contractuales. legislación en la cuestión que tiene que ver un empleador, generar, a ver cómo tendría yo que generar esa relación de empleador para luego yo poder explotar. O sea, son pasitos que Porque yo creo pagar no es suficiente para generar no, tiene que haber un documento de por medio. relación de empleador, estamos Sí, de acuerdo, ¿verdad? o una obra por encargo, así es. Sí, es correcto. Pero para eso tenemos que tener primero la personalidad de la inteligencia artificial. Por eso digo que puede haber como que un sub o un inciso debajo de autor. Yo no creo que la inteligencia artificial deba ser considerada autora o autor, pero vamos a tener que crear una figura nueva si es que le queremos dar personalidad a la inteligencia artificial. Creo que el primer paso lo está tomando la Unión Europea ya para sentar bien las bases. Después de la Unión Europea, les aseguro que va a venir Canadá, Estados Unidos y Australia. Y a lo mejor unos 15, 20 años México, más o menos, una cosa por el estilo, pero cuando ya la inteligencia artificial le diga al legislador qué es lo que tiene que poner. es correcto. Con el robot Noroña. Créanme tu personalidad jurídica y vas a sacar la inteligencia artificial todo lo demás. Y les va a quedar mejor que las que hacen, es lo peor de todo. Pero bueno, aquí el tema es, al día de hoy no podemos tener una conclusión realmente de cómo es la inteligencia artificial. Pero ahorita que estábamos platicando, realmente es una compilación de información, la inteligencia artificial. El resultado, no, la inteligencia artificial no, el resultado que arroja la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un sistema, es un software. Bueno, en el caso de Sofía también es un hardware, pero es un software finalmente, ¿no? Pero la información que arroja es una compilación de información. La Ley Federal de Derecho de Autor comprende, o sea, incluye también la protección de compilaciones. Se reconoce esa compilación como una obra original en cuanto a su acomodo, no a su contenido, al acomodo. Entonces, a lo mejor pudiéramos jugar un poquito ahí, digo, en dado caso, ¿verdad? Que busquemos cómo proteger, bueno, pero volvemos al punto, ¿de quién es la compilación? De los miles de Programadores. de donde... Programadores, autores y de todos con Y rastrear todo donde eso. una obra esté parecida y agarre esa partecita para la compilación, luego empieza el pelear. No, yo dije primero, no, yo dije primero, no, es mío, no es mío. Pero bueno, no quisiera decir lo que voy a decir, pero creo que tenemos que esperar, en la legislación mexicana tenemos que esperar cómo va a reaccionar el mundo ante esto, para después nosotros poder tomar ese paso y poder tomar como ejemplo las legislaciones extranjeras, como lo hemos hecho, al menos en propiedad intelectual en general. La Ley Federal del Derecho de Autor está basada prácticamente en el Convenio de Berna. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prácticamente está basada en la legislación de Estados Unidos y de la Unión Europea, entonces, ¿por qué esta va a ser una excepción? Pero sí creo que deba de tener
a lo mejor un cuerpo específico en la inteligencia artificial. Un cuerpo, me refiero a un cuerpo legislativo específico, y no incluirlo en la Ley Federal de Derecho de Autor, porque entonces estaríamos hasta cierto punto equiparando la creatividad humana con la creatividad artificial. Y esto se cuece aparte. Y también entra, o sea, si lo que hace la inteligencia artificial se consideraría creatividad. Perdóname. Que ahí también como que entraría a debate si lo que hace la inteligencia artificial se considera como creatividad. Correcto. O sea, porque también es como la característica principal para una persona física pueda crear Claro, cierta el obra. factor humano. Exacto. El factor humano nunca debe de faltar en una creación o en una invención. Que vuelvo al punto, la inteligencia artificial es una herramienta, o debe de verse como una herramienta. Es un facilitador, no resuelve, o sea, no debe de resolver o solucionar, pues debe facilitar el camino hacia lo que queremos crear, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna pregunta, Ricky? Estoy segura que sí. No, la principal creo que, o sea, es esa, o sea, no creo que los autores de la inteligencia artificial y de los software sean o deban ser reconocidos como los autores en lo individual, porque ellos al final del día están jalando información de millones de fuentes y entonces esas millones de autores de fuentes distintas, pues debería ser el listado. El listado completo. Hay una excepción en la Ley Federal del Derecho de Autor que habla que en las campañas publicitarias y en los programas de cómputo no se deben de enlistar. O sea, no es obligatorio enlistar todas los participantes, los colaboradores. Porque, en efecto, si en un programa de cómputo participan mínimo 20 personas, imagínense en una cuestión de inteligencia artificial o en un sistema más complejo que el más fácil que puedas encontrar, ¿no? Pero creo que aquí son dos cosas en lo que comenta Ricky. Una cosa es la inteligencia artificial o el ChatGPT, vamos a poner el ejemplo, que es el que está de moda ahorita. Ese es el vehículo, digamos, para llegar a la información. Sin este vehículo, no se puede sacar toda la información que está alrededor de la web, por ejemplo, vamos a agarrarlo de la web. Entonces, sí tienen su participación, los creadores de esa inteligencia artificial, más todos los que subieron la información, ¿verdad? Creo que o sea, sí debe de haber una partecita de reconocimiento, porque sin este vehículo tendríamos que estudiar e investigar. Que ojalá que, bueno, que insisto, que no se llegue a ese punto. Y yo creo que ya vamos a poder también tener una especificación respecto de la costumbre que hay al día de hoy en cuanto a qué cantidad de minutos o partes puedes usar de una obra sin que estés violentándola. Sí, al día de hoy no existe una jurisprudencia ni legislación, existe doctrina, criterios de expertos de qué es lo que puedes utilizar sin incurrir en una infracción de derecho de autor. En la Ley Federal del Derecho de Autor viene el artículo 148, que puedes utilizar sin autorización y de forma gratuita, siempre y cuando no haya fin de lucro. A nivel internacional se dice, bueno, es que las canciones, por ejemplo, 30 segundos o 10%, lo que sea menor. De un libro, 10% o 30 páginas, creo que es. No me crean mucho porque no me acuerdo muy bien. Es la costumbre, como lo digo ahorita, es la costumbre lo que se ha hecho, pero si llegamos a un procedimiento contencioso, es que yo escuché que se puede usar eso, por eso, fundamentalmente. Pues la costumbre es una fuente de derecho, estaríamos retomando. Sí, pero no hay bueno, estaríamos retomando lo que ya. La costumbre es una fuente de derecho. Digo, bueno, el derecho mexicano, no sé, siento. Más que todos estos criterios vienen de nivel internacional, que es donde nos estamos basando, pero si quieren utilizar una obra, yo les digo, váyanse al artículo 148, ahí tienes tu fundamento clarísimo de qué puedes utilizar,
cómo lo puedes utilizar siempre y cuando no sea con fin de lucro. Pues si te metes a costumbres, digo, estoy de acuerdo, pero Que ahí ese es el tema, la mayoría de las cosas van a ser con fin de lucro, porque otra vez estás incentivando que sigas. Pues la tesis de la magistrada, ¿no? Ya se hubiera salido perfecto. a lo mejor se basó en el 148, era para fines educativos. Ahí está. Pero bueno, digo, en Estados Unidos se llama fair use, pero volvemos al punto, no debe existir un fin de lucro. ¿Qué es un fin de lucro? Hay lucro directo y lucro indirecto. El directo es el vilmente, tal cual estoy utilizando una canción para promocionar mi producto o mi servicio, por ejemplo. El indirecto es, tengo un restaurante, pongo música de fondo, música padre generalizada, ¿verdad? Y quieran que no, si no te gusta la música en el restaurante, no vas a ir a comer a ese lugar. Que, por ejemplo, yo odio la ópera, la odio jarocho. Si en un restaurante hay ópera, yo no me voy a ir a cenar ahí, porque me voy a poner de mal humor. ¿Me explico? Entonces, la música ambiental sí influye de forma indirecta en la decisión del consumidor en este caso, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la línea muy delgadita de qué es lucro y qué no es. ¿Qué no es lucro? Yo doy clases en una universidad, traigo un libro de Pérez Nieto, por ejemplo, leo una página o les paso a lo mejor una página en copia, porque no sé, me interesó vamos a hablar de la parte de que es persona física, que es individuo, te las paso. Ahí no tengo fin de lucro. No lo estoy haciendo para que me paguen. No lo estoy haciendo, no estoy sacando ni siquiera el 10% del libro de Introducción al Derecho. Creo que es Introducción al Derecho. Pérez Nieto. No, ahí sí puedo yo comprobar precisamente el fair use o el uso sin fines de lucro. Sin fines de lucro del artículo 148. Pero ¿qué pasa? Porque esto se usó mucho. Oye, no compren el libro, se los dejo en el centro de copiado. Y ahí ustedes compran. Ahí ustedes los sacan copias. Ah, ok, muy bien. ¿Hay fin de lucro? Les pregunto. No. Pudiera ¿Por qué ser no? que sí, pudiera ser que no. ¿Por qué no? Porque ya sé que vamos a terminar en que así es. Ok. Ya sé que Algo Pero, que conoces después de 20 en años. teoría, pues estás dejando el libro para que los alumnos tengan acceso a la información. Y le saquen copia. ¿Y cómo le vas a sacar Y el copia? que saca copias cobra y tiene una utilidad por estar There you go. usando la máquina para sacar las copias. There you go. Ahí está. Entonces, Y si lo paso por PDF, ya no hay nadie que me esté cobrando la copia. sí, porque para que tú puedas hacer una copia de una obra es para uso personal y privado. Cualquier cosa que saques estás causando un menoscabo. Sí, me queda claro. Ok, perdón. Yo creo Pero que luego contigo, no, es que luego siempre existe esta confusión. Está padre como poner el punto de vista para poderlo explicar bien. Sí. Y más ahora que vivimos en esta época en que todo se pasa todo, entonces como es normal. Todo es digital, nada más. Y yo doy mucho ejemplo a mis alumnos. Si yo dejo esta pluma aquí y me voy al baño o me voy a servir café o lo que sea, ¿les da permiso a ustedes de agarrar la pluma y usarla? ¿O de llevársela a su casa? No. ¿Por qué? Porque es mía. ¿Por qué si lo hacemos con la música, con los libros, con la información? Porque ahí sí. Porque no es algo tangible. Es un activo, tangible o intangible, y es de alguien más. Entonces, el pasarlo por PDF, el pasar la canción, finalmente estás tú dándole un uso a algo que no te corresponde y que solamente es para uso personal y privado. Así es, sí, es exactamente lo mismo. Pero bueno, para fines prácticos de esta plática, no sé si existe alguna pregunta. En la relación autores sin autor, creadores, ¿hay algún cambio, en algún criterio distinto en virtud del ChatGPT? Ahorita no. Ahorita no. No han cambiado ningún criterio. No han cambiado ningún criterio, no ha cambiado la ley.
nos estamos volviendo locos. La verdad es que sí, sí nos estamos volviendo locos, o sea, dentro del gremio. Pero no tenemos, lo único que tenemos ahorita es decir, bueno, al día de hoy la legislación dice esto, y esto es lo único que puede proteger de esta forma, si es que le quieres proteger. Es como las criptomonedas también, llegó el punto en que, sí, los criptoactivos, pues, no criptomonedas, los criptoactivos en general, se me fue la palabra, sí. Los NFT. NFT. ¿Cómo lo protegemos? ¿Qué es? Es que es un conjunto de cadena de instrucciones. Ok, sino técnico, ¿qué es? Bueno, no, lo que pasa es que hay una portada especial, por ejemplo, para canciones, hay una portada especial. Bueno, eso es un arte, de acuerdo, eso sí te lo puedo proteger como derechos de autor. La canción, pues la canción ya está protegida por derechos de autor. Entonces, ahorita lo que tenemos en nuestra legislación es, a ver, ¿cómo puedo desglosar lo que involucra, por ejemplo, la inteligencia artificial, o cómo puedo desglosar lo que involucra en NFT y cómo lo puedo ir protegiendo sin que exista una legislación per se para ello? Porque no existe. O sea, es con calzador, digámoslo ahorita. Es protegerlo con calzador. Pero si no ha cambiado absolutamente nada todavía. Digo, vamos a esperar a ver qué resuelve la Unión Europea. Creo que ese va a ser un muy buen parteaguas. Muy buen parteaguas. Si llega un cliente a tu despacho y te dice, te pido que me ayudes a registrar tal obra, tú indagas la fuente de esa creación. No me meto. Ni el indautor lo hace. Sí, ok. Simplemente se cumple el requisito. Se cumple el requisito y lo único que sí necesito es que me digas si alguien más lo hizo, quiero que me traigas la carta donde ese alguien más está reconociendo que lo hizo. Claro. Y que tú le pagaste, obviamente. Sí. Antes de que se me pase, en la legislación británica, que me ha pasado comentarles esto, hay un apartado que habla que las obras generadas por computadora no son objeto de protección per se, pero que el autor de esas obras son las personas que estuvieron detrás de ese sistema que lo creó. Entonces, digamos que este es un mini pasito a lo que ya va a venir ya después con la Unión Europea, y estoy segura que Estados Unidos va a ser también parte de ese pionero en esta legislación de inteligencia artificial. Y México va a ir detrás. Espero que pronto y que los legisladores realmente le den la importancia, porque nos vamos a topar con pared. Nos vamos a topar con pared y tampoco se trata de que, bueno, entonces México no innoves en esta parte porque como no sabemos legislar, no. O sea, claro que tenemos creadores, claro que tenemos inventores. Dale la facilidad para que puedan sentirse seguros de que puedan seguir innovando. Entonces, y te genera falta de inversión además. Aparte. Porque es una parte muy importante si vas a venir a generar aquí fuentes de empleo, servicios o... Claro. ¿Pero tú crees que va a ser más enfocado en derechos de autor que en patentes? Sí, yo creo que sí, porque no, digo, yo todavía no veo, o a lo mejor es que no tengo tanta creatividad, lo reconozco, pero no veo una inteligencia artificial creando un invento. O sea, es que creó un motor para que los submarinos no implosionen. Es que va a suceder, o sea, va a No, suceder, sí, es que ya estamos ahí. No, pero está más pronto la cuestión de derechos de autor. O sea, está más próxima, es lo que quiero decir, ¿verdad? Creo que ahorita los inventos, la inteligencia artificial puede ser una herramienta para, en cuestión de invenciones, en cuestión de autoral, sí creo que está más inmediato, o si no es que ya. Te pregunto porque en patentes hay no me acuerdo el número del artículo, pero hay un precepto que te dice, si la invención es tal que le genera una ventaja al negocio, entonces el autor tiene que ser compensado en adición a cualquier pago, a lo mejor inicial o mensual, y entonces puede ser algo revolucionario que le das el derecho a la persona de la inteligencia artificial y después él va a tener probablemente también derechos económicos adicionales por haberle generado un beneficio a la X empresa o al X negocio, ¿no? Realmente, en cuestión de derechos de autor siempre tiene que existir una compensación de por medio, ya sea en especie o
o en dinero, siempre, siempre, siempre. En cuestión de invenciones no necesariamente, porque sí existe la parte de que tú cedas los derechos, me explico, o menciones solamente que hubo una compensación sin que haya algo más allá. En derechos de autor sí es muy específica, de las regalías y de que no existen transmisiones onerosas. En propiedad industrial sí existen transmisiones gratuitas, a diferencia de los derechos de autor. Por eso creo que sentando las bases en derechos de autor, se va a derivar ya lo que vamos a sentar las bases en propiedad industrial, perdón. Pero insisto, no creo que debamos de mezclar inteligencia artificial. Es que es otra legislación. Ajá, es otra legislación. Porque no me vas a quitar a mí derechos, o sea, derechos humanos. De hecho, la propiedad intelectual es un derecho humano. Sí, entonces, creo que esa parte. Creo que es aparte, sí. O sea, es que sí, tendemos No, a sí, legislar como en parte el del punto. autor también. Sí, tendemos a legislar a partir de lo que ya existe. Y ahí la verdad es que es un tema diferente. O sea, hay mil ejemplos en donde luego hacen esas mezclas y ya nadie entendió nada. Ahí les doy un ejemplo. Las variedades vegetales. Las variedades vegetales están dentro de la propiedad intelectual, pero no está dentro de la legislación de propiedad industrial. Hay una ley específica de variedades vegetales. O sea, sí está dentro de, como la inteligencia artificial va a estar dentro de, pero va a haber una legislación específica. Así es. Sí, entonces creo que por ahí podemos irle jugando, ¿verdad? Ojalá que tengamos las personas capacitadas lo suficientemente en la materia como para que puedan legislar, o que se apoyen. No necesariamente porque que se apoyen realmente en el gremio donde más está involucrada la inteligencia artificial, que es la propiedad intelectual. ¿Se puede, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y le abrimos micrófono? ¿Te aparece a ti? Si alguien tiene alguna pregunta, los que están online. Si es Katy, ignórala. Sí, es un tema muy interesante. Controversial. Y generacional. O sea, hablas con los más chiquitos y te dicen, claro que sí, el chat GTP es lo máximo. Y hablas con los más grandes y te dicen, claro que no. Esto está fatal. Mucho. Y les va a tocar también a las nuevas generaciones son mucho más abiertas en estos temas. Sí, pues nacen con el iPad de la mano. Sí, la verdad. O sea, ¿hay preguntas en el? De momento. De momento no. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta de este lado? Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la legislación británica que mencionas, que la autoría se va a la persona que está detrás de la inteligencia? Por ejemplo, si un productor de música hace uso de una inteligencia artificial como herramienta para hacer una canción, ¿esa persona que está detrás de la inteligencia artificial sería el usuario de la inteligencia artificial o el creador? O el programador. El creador de la inteligencia artificial. Ok. Sí. Entonces, por ejemplo, esa canción que sale por medio de inteligencia artificial, aunque alguien haya hecho uso del programa, la canción sería del programador. Es que ahí es donde viene el tema. ¿Qué tanto participaste tú para dar instrucciones? Porque una cosa que yo le dé instrucciones a la computadora, por ejemplo, de do, re, do sostenido, sol, mi. Pues realmente yo soy quien está creando la melodía. La computadora la está ejecutando, que es distinto, pero yo le estoy diciendo qué hacer. Entonces yo sigo siendo la creadora, no la computadora, ¿me explico? Sí. Sí. Ahora que si le dije, ay, compónme una canción, pues digo, sería un poco no ético decir que yo la hice cuando le pedí a una computadora que la creara, ¿verdad? Entonces, no sé si va por ahí la pregunta. Sí, o sea, cuando hacen uso de tipo de herramientas, pero sí hay una, o sea que dicho, no sé, como te digo, productor de música sí tuvo parte en el haber hecho esa canción, y parte de esa canción, no sé si el ritmo lo sacó de una inteligencia artificial, pero todo lo demás lo hizo él. Tendrían que ser coautores. Tendrían que ser, pues sí, es que estrictamente sí, tendrían que ser coautores, pero digo, por eso nos estamos peleando. Por eso estamos, digo, la legislación británica lo que quiso es decir, yo ya estoy en la vanguardia, pero realmente
No, que digo que yo sepa, no hay una resolución tan fácil. O sea, creo que cada caso va a ser un caso de estudio. A ver hasta dónde se involucró la inteligencia artificial, a ver hasta dónde yo le di instrucciones, a ver realmente de dónde sacó la información, de dónde sacó la melodía, no sé. O sea, creo que cada obra que se quiera proteger por la inteligencia artificial se tiene que hacer un caso de estudio realmente y meterte para ver realmente de quién es. No les dices. Sí, me gusta verlo. Es una pregunta de Gabriel Saldívar. Desde el Zoom, al inicio de la sesión platicaste el ejemplo de Siri y Alexa y mencionabas que lo que se protege es la forma de expresión. ¿Pudieras explicar un poco más qué significa la forma de expresión? ¿Son los modismos que utiliza o a qué te refieres? Claro. La forma de expresión es la forma de expresión de las instrucciones. No en sí de Alexa ni de Siri, sino las instrucciones del código fuente, lo que hay detrás de ese programa de cómputo. Las siguientes instrucciones van a ser, o sea, alrededor de, o sea, a lo mejor 1000 páginas, con puras instrucciones de Z igual, paréntesis, guioncito y demás, que no vamos a saber qué significa. Pero si Alexa tiene la funcionalidad, por ejemplo, de decirle a Alexa, ponme a Ricky Martin, y lo va a hacer. Siri también tiene la misma función. Siri, ponme a Ricky Martin. Tienen la misma funcionalidad, pero finalmente el código fuente de una y de otra es distinta para que hayan podido ser originales. Es correcto. Llegas al mismo destino por caminos distintos. Y ese camino, el que tú elijas, es lo que hace la creatividad o lo original. ¿Sí? A eso me refiero con forma de expresión. Es como las videoconsolas, por ejemplo. Hacen lo mismo una y otra, pero cada una es muy diferente porque son diferentes códigos fuentes. Exactamente. Los simuladores también. Exactamente. El código fuente es la clave aquí para los sistemas de cómputo, que debo insistir, no se protege la funcionalidad, se protege la forma de expresión de las instrucciones de ese código fuente. Eso. Espero que haya quedado claro, Gabriel. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, pues. Terminamos. Y así. Espero que nos vengas a dar una plática el año que entra. A ver si ya tenemos De la legislación. de la Unión Europea, claro que sí. Pues sí, de la Comunidad Europea, Sí, con la eso verdad que que ya sí. la van a sacar. Podemos que hacer sí. la siguiente plática una vez que te avientes toda No que la saquen. y que te la estudies, ¿verdad? Ah, tengo que estudiar. Claro que sí. Sofía duerme Sofía. Sofía. Le vas a decir, Alexa, explícame la legislación. ChatGPT, explícame la legislación de la Unión. Exacto. Está cínica, Correcto. o sea, cínica. Bueno, Ale, te damos un reconocimiento Muchas gracias. Thank you very much. por parte de la Barra Mexicana de Abogadas. Muy Muchas contentos gracias. de que nos acompañes. Gracias. Y quedamos pendientes entonces con la siguiente plática, una vez que sí la hayas efectivamente leído con tus ojos. Con mis ojos en el ChatGPT. Tiene un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo. Muchas gracias. Espero que haya sido de interés y de utilidad. Muchas gracias. Sí. Thank you very much. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos, los que están en línea. Buen día Gracias. y buen fin de semana.